Hace apenas unos minutos, Jorge Ramos ha roto el silencio. Y no ha sido para hablar de política ni para entrevistar a un presidente, sino para enfrentar uno de los momentos más personales y delicados de su vida. Un escándalo familiar que ha sacudido los cimientos de su entorno más íntimo. A sus 67 años, el periodista que siempre ha estado del otro lado de la noticia, ahora se convierte en protagonista involuntario de una historia que nadie esperaba y que nadie se atreve a ignorar. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué hay detrás de esa mirada seria y serena que siempre ha mostrado frente a las cámaras? Por primera vez, Jorge Ramos deja ver su lado más humano, más vulnerable, y lo hace sin filtros. Las palabras que ha pronunciado hace apenas 3 minutos han dejado a miles sin aliento, y las redes sociales están que arden. Lo que parecía ser un día común se convirtió, de golpe, en una jornada de revelaciones que podría cambiar para siempre la imagen pública del periodista más reconocido del mundo hispano. ¿De qué escándalo familiar se trata? ¿Qué secretos ha guardado Jorge Ramos durante años? ¿Por qué decide hablar ahora? Y sobre todo, ¿cómo reaccionó su familia ante sus declaraciones? En este video te contaremos todo con lujo de detalles, desde el contexto que rodea esta confesión hasta las palabras exactas que ha pronunciado en vivo. Pero ten cuidado, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de Jorge Ramos para siempre. Así que quédate hasta el final, porque nada de lo que verás aquí es casualidad. Y si te apasiona conocer la verdad detrás de las figuras más poderosas y respetadas del mundo mediático, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, las verdades no se ocultan, se revelan. Detrás del periodista incansable que ha desafiado presidentes y ha sido la voz de millones de latinos en Estados Unidos, se esconde un hombre que también ha enfrentado tormentas en su vida familiar. Jorge Ramos, el rostro más reconocido de Univisión, no solo ha hecho historia con su micrófono en la mano, sino también en la intimidad de su hogar, en los silencios de su vida personal, donde las cámaras no llegan, pero los sentimientos laten con fuerza. Nacido en Ciudad de México en 1958, Jorge siempre supo que su destino estaba en contar historias, pero lo que no imaginaba era que la suya propia sería tan compleja como fascinante. A los 24 años emigró a Estados Unidos, dejando atrás su tierra natal, y con ella una parte de su juventud, de sus relaciones, de sus raíces. Se refugió en el periodismo, pero con el paso del tiempo, las decisiones profesionales comenzaron a marcar distancias con sus seres queridos. Uno de los aspectos más comentados de su vida ha sido su rol como padre. Jorge tiene 2 hijos, Paola y Nicolás, de 2 madres distintas. Paola, fruto de su matrimonio con Lisa Bolívar, ha sido una figura importante en la relación con su hijo menor, Nicolás, nacido en 2008 fruto de una relación más reservada. También ha sido motivo de reflexión. En más de una ocasión, Jorge ha expresado cuánto le duele no poder compartir con él momentos cotidianos. Ha confesado que se ha perdido cumpleaños, juegos, días de escuela, todo por la presión de su carrera. Pero a pesar de la distancia, ha intentado mantener un lazo profundo con sus hijos, aprendiendo a equilibrar la figura pública con la del padre real, con errores, con ausencias, pero también con mucho amor. En el plano sentimental, Jorge Ramos ha vivido romances que han ocupado titulares. Su relación con la actriz mexicana Ana de la Reguera fue una de las más comentadas. Aunque al principio eran inseparables en eventos y alfombras rojas, todo terminó de forma abrupta en 2010. Los rumores de infidelidad no tardaron en surgir. Ana, dolida, llegó a declarar que hubo traición, aunque más tarde matizó sus palabras diciendo que la distancia, los horarios y el estilo de vida fueron los verdaderos culpables. Pero la vida da segundas oportunidades, y en 2011, Jorge encontró el amor en Chiquinquirá Delgado, una de las presentadoras más queridas de América Latina. Desde entonces, han construido una relación que ha sobrevivido al escrutinio público, a la agenda apretada de ambos y a la presión de vivir bajo los reflectores. Aunque nunca se han casado legalmente, su compromiso es evidente. Compraron juntos una impresionante mansión en Miami, donde han formado una familia ensamblada, con las hijas de Chiquinquirá y los hijos de Jorge compartiendo espacios, navidades y vacaciones. Lo más admirable de su historia es cómo Ramos ha sabido aceptar sus fallas. Nunca ha intentado vender una imagen de perfección. Al contrario, ha mostrado que ser una figura pública no te exime de los errores ni del dolor. En más de una entrevista, ha dicho que su mayor batalla no ha sido con los políticos, sino con su propia conciencia, cuando se ve obligado a elegir entre el deber profesional y el afecto familiar.
Hoy, a sus 67 años, Jorge Ramos sigue siendo una figura clave del periodismo, pero también un hombre que ha aprendido a valorar los momentos en casa, a abrazar a sus hijos con más fuerza, a pedir perdón cuando ha hecho falta. Su vida familiar, lejos de ser un escándalo, es el reflejo de una realidad que muchos viven, la lucha diaria por encontrar un equilibrio entre el trabajo y el corazón. Y es que, aunque sus entrevistas con presidentes como Trump, Chávez o Castro han dado la vuelta al mundo, hay una historia que solo él puede contar con absoluta sinceridad: la historia del hombre detrás del micrófono, del padre que intenta recuperar el tiempo perdido, del compañero que apuesta por el amor real en medio de una vida pública. Porque Jorge Ramos no solo informa sobre el mundo, también lo vive. Y en su historia familiar encontramos una lección de humanidad, imperfección y redención. Hablar de Jorge Ramos es hablar de valentía, de compromiso con la verdad, de una carrera periodística forjada entre conflictos internacionales, salas de redacción y momentos históricos. Pero también es hablar de un hombre que rompió barreras culturales y lingüísticas para convertirse en la voz de millones de latinos en Estados Unidos. Su nombre no solo resuena en los hogares hispanos por su rostro familiar en Univisión, sino también por su incansable defensa de los derechos humanos y su coraje al enfrentar al poder cara a cara. Jorge Ramos nació en Ciudad de México en 1958, y desde muy joven se sintió incómodo con las injusticias que observaba a su alrededor. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, pero fue en 1983 cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida: abandonar México tras un conflicto con la censura gubernamental. A los 24 años, con apenas $200 en el bolsillo y una visa de estudiante, aterrizó en Los Ángeles. El joven reportero huía de la censura, pero sin saberlo, estaba corriendo hacia su destino. En Estados Unidos continuó su formación académica con una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Miami. Poco después, en 1986, comenzó a trabajar como presentador de noticias en KMEX, canal afiliado a Univisión. Fue allí donde su estilo directo, su mirada aguda y su perfecta dicción lo convirtieron rápidamente en un rostro prominente. En apenas 2 años fue ascendido a copresentador del noticiero nacional Noticiero Univisión, puesto que aún ocupa después de más de 3 décadas. A lo largo de su carrera, Jorge Ramos ha entrevistado a los líderes más poderosos y controvertidos del mundo: Fidel Castro, Hugo Chávez, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y, de forma icónica, Donald Trump. Esta última entrevista marcó un antes y un después. En 2015, durante una conferencia de prensa, Trump expulsó a Ramos del salón cuando el periodista lo cuestionó insistentemente sobre su política migratoria. La escena fue viral, y aunque muchos habrían guardado silencio, Jorge regresó al lugar minutos después y, frente a las cámaras del mundo entero, mantuvo su postura firme. «Tengo derecho a una pregunta», dijo. Esa frase se convirtió en símbolo de su ética profesional. Además de su carrera en televisión, Jorge Ramos ha construido un legado a través de su faceta como autor. Ha escrito más de una docena de libros, muchos de ellos convertidos en bestsellers. Entre sus obras más importantes destacan No Borders, A Journalist's Search for Home, 2002, donde explora su identidad como inmigrante y ciudadano del mundo; Dying to Cross, 2005, un relato conmovedor sobre los migrantes que arriesgan sus vidas en la frontera México-IUU; A Country for All, an Immigrant Manifesto, 2010, donde hace una apasionada defensa de la reforma migratoria; Stranger, The Challenge of a Latino Immigrant in the Trump Era, 2018, una poderosa denuncia sobre el auge del nacionalismo y la xenofobia en Estados Unidos. Estas publicaciones no solo han ampliado su influencia fuera del mundo televisivo, sino que han consolidado su rol como voz moral en debates políticos y sociales que afectan a la comunidad latina. Más allá de los estudios de grabación, Ramos ha estado en el terreno. Ha cubierto conflictos armados en El Salvador, la guerra en Irak, el genocidio en Ruanda, la caída del muro de Berlín y las elecciones en decenas de países. Su compromiso no es solo con la noticia, sino con la gente que vive esas noticias. Ha sido testigo del sufrimiento, del cambio y de la esperanza en los rincones más intensos del planeta. Jorge Ramos también ha recibido múltiples reconocimientos por su labor. Tiene 8 premios Emmy, además del Maria Moore's Cabot Prize que otorga la Universidad de Columbia, y fue incluido por Time Magazine en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2015. En cada galardón hay una historia, un viaje, una lucha por la verdad.
pero quizá su mayor logro ha sido convertirse en un símbolo. Para muchos inmigrantes, ver a Jorge Ramos en la televisión ha sido como verse reflejados por primera vez en los medios estadounidenses. Su español impecable, su acento sin esconder, su defensa abierta de los derechos de los latinos, lo han convertido en mucho más que un periodista, en un referente. A sus 67 años, Jorge Ramos no muestra señales de retiro. Sigue informando con la misma pasión con la que comenzó en los años 80. Y aunque ha tenido que pagar un alto precio en su vida personal por su entrega profesional, como él mismo ha reconocido, su legado está más vivo que nunca, porque Jorge Ramos no solo ha contado la historia, él ha sido parte de ella, y en un mundo donde la verdad muchas veces se negocia, él ha demostrado que el periodismo aún puede ser una trinchera de dignidad. El imperio silencioso de Jorge Ramos. Así es la fortuna del periodista más influyente del mundo latino. Jorge Ramos no solo ha construido una carrera impecable, basada en el rigor periodístico y la valentía frente al poder, sino también un imperio financiero que pocos imaginan. A sus 67 años, el periodista mexicano no solo es un referente de la verdad y la ética profesional, sino también un hombre con una estabilidad económica sólida, fruto de décadas de trabajo, disciplina y decisiones inteligentes. Pero, ¿de qué está realmente hecho el patrimonio de Jorge Ramos? ¿Cuánto gana y en qué invierte? Aquí te lo contamos todo. Desde hace más de 3 décadas, Jorge Ramos es el rostro más conocido de Univisión, la principal cadena de televisión en español de los Estados Unidos. Su puesto como presentador del noticiero Univisión no solo le ha dado visibilidad, sino también una de las nóminas más elevadas del periodismo latino. Según diversas estimaciones no confirmadas oficialmente, Ramos gana entre 2 y 3 millones de dólares al año solo por su trabajo en la televisión. A eso se le suma su participación en especiales, coberturas internacionales, debates presidenciales y entrevistas exclusivas que elevan aún más su valor. Pero sus ingresos no terminan en la televisión. Jorge Ramos es también autor bestseller de más de una docena de libros, muchos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Obras como Dying to Cross, Stranger y A Country for All han sido ampliamente vendidas tanto en Estados Unidos como en América Latina, generándole regalías importantes. Se estima que sus publicaciones le han generado entre 3 y 5 millones de dólares a lo largo de los años, una cifra modesta si se compara con el impacto social de sus textos, pero significativa en su acumulación de capital. En cuanto a propiedades, Ramos ha sido discreto pero inteligente. Posee una lujosa residencia en Miami, donde vive desde hace muchos años. La casa está ubicada en una zona exclusiva, con vista al mar, amplias terrazas, piscina privada y tecnología de punta en seguridad y sostenibilidad. El valor estimado de esta propiedad ronda los 4 millones de dólares. Además, se le atribuye un apartamento en la ciudad de Nueva York, adquirido en la década de 2010, utilizado principalmente durante sus viajes profesionales o como inversión. Este inmueble podría estar valorado en $1.500.000. Pero Jorge Ramos no gasta por gastar. Quienes lo conocen de cerca aseguran que es disciplinado con sus finanzas, que vive con moderación y que prefiere invertir en experiencias y causas sociales antes que en lujos innecesarios. No es común verlo con relojes ostentosos ni rodeado de extravagancia. Sin embargo, se sabe que es aficionado a los automóviles de alta gama. Durante varios años fue visto manejando un Tesla Model S, símbolo de su compromiso con la tecnología limpia. También ha tenido vehículos alemanes de gama alta como BMW y Mercedes-Benz, aunque sin convertirlo en una obsesión. Una parte poco conocida de su fortuna es su faceta como inversionista. Jorge Ramos ha sido asesorado por expertos financieros desde los años 90 y ha destinado una parte de sus ingresos a fondos de inversión, bienes raíces y proyectos relacionados con medios digitales. También ha invertido en startups tecnológicas ligadas a la educación y el acceso a la información en comunidades latinas. Aunque nunca ha presumido de su éxito empresarial, algunas fuentes cercanas aseguran que sus inversiones privadas podrían representar más de 10 millones de dólares. Además, Jorge Ramos ha donado grandes sumas a causas sociales. Ha apoyado organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, la libertad de prensa y la educación bilingüe. También ha financiado becas para estudiantes latinos en Estados Unidos. Esta parte filantrópica no siempre se menciona, pero refleja el compromiso ético y humano que ha marcado su carrera desde el principio. Entonces, si sumamos ingresos salariales,
regalías por libros, propiedades, inversiones y otros activos, se estima que el patrimonio neto de Jorge Ramos podría oscilar entre 20 y 25 millones de dólares. Una cifra notable, pero completamente coherente con una carrera de más de 35 años al frente de los medios más poderosos del continente. Pero más allá de los números, lo que realmente hace valiosa la fortuna de Jorge Ramos no es su monto, sino la forma en que la ha construido. Sin escándalos, sin ostentación, sin tratos turbios. Solo con la fuerza de la palabra, el poder de la verdad y la determinación de quien decidió que no iba a callarse frente a nadie. Jorge Ramos ha demostrado que el éxito económico no está reñido con la integridad y que aún en tiempos de noticias falsas y superficialidad mediática, se puede construir una vida sólida y una fortuna, basada en principios firmes. Mucho antes de convertirse en el rostro más reconocido del periodismo hispano en Estados Unidos, Jorge Ramos era simplemente un niño inquieto que corría por las calles soleadas de Ciudad de México, con una curiosidad voraz por entender el mundo. Su historia comienza el 16 de marzo de 1958, cuando nació en una familia de clase media en la capital mexicana. Desde pequeño, Jorge fue un observador, alguien que prefería escuchar antes de hablar, pero cuando lo hacía, todos sabían que había algo importante que decir. Creció en una casa donde se valoraba la educación y el trabajo duro. Su padre era ingeniero, una figura estricta pero constante, que exigía disciplina y excelencia. Su madre, en cambio, era el corazón cálido del hogar, quien lo alentaba a leer, a soñar y a hacer preguntas. Fue precisamente ese equilibrio entre la exigencia y el afecto lo que formó la personalidad firme pero empática que lo caracteriza hasta hoy. Durante su infancia, Jorge era un estudiante brillante, aunque también rebelde. Sus maestros recuerdan a un joven que siempre iba un paso más allá en las tareas, que cuestionaba lo que se le enseñaba y que prefería buscar sus propias respuestas. Ya en la secundaria comenzó a sentir una atracción especial por las letras y los medios de comunicación. Disfrutaba escribir ensayos, leer periódicos y escuchar la radio con su padre. Fue en esos años cuando comenzó a soñar con contar historias, con dar voz a quienes no la tenían. Tras terminar la preparatoria, Jorge ingresó a la Universidad Iberoamericana, una de las instituciones más prestigiosas de México, donde estudió la licenciatura en comunicación. Aquellos años marcarían un antes y un después en su vida. Fue allí donde comenzó a forjar su identidad como comunicador, donde se enfrentó por primera vez a la censura, la política y los desafíos éticos del periodismo. Participaba activamente en debates universitarios, escribía para publicaciones estudiantiles y, sobre todo, comenzaba a pensar en grande. Soñaba con romper fronteras. Pero no todo fue fácil. Tras terminar sus estudios universitarios, Ramos consiguió un puesto en Televisa, el gigante mediático mexicano. Sin embargo, ese sueño inicial pronto se transformó en frustración. En 1983, a sus 24 años, Jorge fue despedido de la cadena después de negarse a modificar un reportaje. Fue un momento crucial, doloroso, pero formativo. Ese despido, lejos de hundirlo, le enseñó el valor de la integridad profesional. «Prefiero perder un trabajo que perder mi voz», diría años después. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: emigrar a Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles con una visa de estudiante, poco dinero en el bolsillo y una mezcla de miedo y determinación. Mientras cursaba una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Miami, comenzó a colaborar con Camex, una estación de televisión local en español. Lo que parecía un paso pequeño fue en realidad el inicio de una carrera imparable. A partir de ahí, Jorge comenzó a hacerse notar. Su español impecable, su voz clara y su presencia en cámara lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros favoritos del público hispano. En 1986 fue contratado por Univisión, donde apenas empezaba a consolidarse una red nacional de noticias en español. Nadie imaginaba entonces que ese joven inmigrante mexicano se convertiría en el símbolo del periodismo en español en Norteamérica. Los primeros años en Univisión no fueron fáciles. Ramos tuvo que enfrentarse a la desconfianza, a los estereotipos y a la barrera del idioma. Aunque dominaba el inglés, el acento seguía siendo un obstáculo para llegar a ciertos públicos. Pero Jorge no se rindió. Trabajaba el doble que los demás. Preparaba cada entrevista como si fuera la más importante de su vida y nunca dejó de estudiar el mundo que lo rodeaba. Su ética y su valentía comenzaron a destacarse. No temía cuestionar al poder, incomodar a presidentes o poner sobre la mesa los temas que muchos preferían evitar.
Lo que comenzó como una búsqueda personal de voz, identidad y dignidad, se convirtió en una misión colectiva: representar a millones de latinos en un país que muchas veces los silenciaba. Desde esos humildes inicios en Ciudad de México, pasando por las aulas de la Ibero y los pasillos de Televisa, hasta su llegada como inmigrante a Los Ángeles, Jorge Ramos forjó su camino con una mezcla única de talento, integridad y coraje. Hoy, al mirar atrás, su historia no solo inspira por el éxito que ha alcanzado, sino por el camino que eligió recorrer, uno donde nunca dejó de ser fiel a sí mismo, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Porque para Jorge Ramos, la verdad siempre ha valido más que cualquier contrato. Cuando se apagan las luces del estudio, cuando termina el noticiero y se cierra la libreta de apuntes, queda Jorge Ramos. No el periodista intrépido que cuestiona a presidentes, sino el hombre, el padre, el amigo. Y aunque durante décadas ha sido una figura pública, Jorge ha sabido mantener su vida personal bajo cierto resguardo, quizás como un refugio frente al torbellino constante del mundo mediático. Nacido en una familia tradicional de Ciudad de México, Jorge aprendió desde joven el valor del silencio, la reflexión y la intimidad. Estos valores se reflejan en la forma cuidadosa con la que ha construido su vida fuera de cámaras. Es padre de 2 hijos: Paola, nacida en 1988, fruto de su matrimonio con Gina Montaner, y Nicolás, a quien tuvo años después con una relación distinta. La relación con sus hijos ha sido una prioridad constante, incluso cuando su agenda parecía estar dominada por entrevistas internacionales o coberturas de crisis humanitarias. Para Jorge, ser padre no es un título más, sino un compromiso vital. Paola Ramos, su hija mayor, ha seguido sus pasos, pero a su manera. Con una visión moderna, activista y feminista, Paola se ha convertido en una voz relevante en la política y el periodismo estadounidense. Su relación con Jorge es cercana y de mutuo respeto. Ambos se han entrevistado públicamente, demostrando no solo su admiración mutua, sino también la profunda conexión que los une. «Mi hija me reta y me enseña todos los días», ha dicho Jorge en más de una ocasión. En el ámbito sentimental, Jorge Ramos también ha sido discreto, pero no ajeno a las pasiones. Uno de sus romances más conocidos fue con la actriz mexicana Ana de la Reguera, con quien compartió una relación que atrajo la atención de la prensa. Posteriormente, mantuvo una relación estable con la modelo y presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado, con quien estuvo más de una década. Aunque en 2023 se confirmó su separación, ambos han mantenido un trato cordial y respetuoso, reflejo del temple emocional de Jorge. Más allá del amor y la familia, Jorge ha cultivado una vida personal llena de introspección. Es amante de los libros, de los viajes y de los momentos de soledad. Ha reconocido que la lectura es su santuario, su escape, su forma de mantenerse lúcido en medio del caos del mundo. Su biblioteca personal es tan vasta como diversa, desde Gabriel García Márquez hasta autores contemporáneos de política, historia y filosofía. También le apasiona correr. Para él, salir a correr al amanecer es más que un ejercicio físico. Es una forma de limpiar la mente, de prepararse para un nuevo día. Aunque ha vivido en Estados Unidos por más de 3 décadas, Jorge Ramos mantiene un fuerte vínculo con sus raíces mexicanas. Visita con frecuencia a su familia, habla con orgullo de su origen y defiende los valores de su cultura natal. No ha perdido el acento ni la calidez de quien recuerda de dónde viene. Su vida personal, como su carrera, ha estado marcada por la coherencia. Es un hombre que valora la verdad, la conexión humana y la autenticidad. Con 67 años, Jorge Ramos no busca la perfección ni la fama. Busca la coherencia con sus valores, el equilibrio entre lo público y lo íntimo. Porque más allá de los titulares, los debates políticos o las portadas de libros, Jorge Ramos es, ante todo, un ser humano que ha sabido construir una vida con significado. Una vida donde el amor, la familia, la lectura y la introspección tienen tanto peso como la noticia del día.